Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy cariñoso a todos ustedes de mi parte. Muchos testigos de Jehová jóvenes y testigos de Jehová que tienen pocos años en la organización tienen acceso a la literatura antigua de la Watchtower, puesto que la Watchtower tampoco las pone los libros y revistas de la sociedad del pasado a disposición de los miembros así de fácil. Es decir, en la biblioteca de los Salones del Reino se hallan libros que la sociedad Watchtower deja a disposición de los testigos de Jehová, que ella desea que ellos puedan leer. Muchos libros del pasado de la sociedad Watchtower como Religión Verdadera no se encuentran disponibles en la biblioteca de la Watchtower de los Salones del Reino, porque si estuvieran disponibles para los testigos de Jehová jóvenes y los que tienen pocos años en la organización, se darían cuenta inmediatamente que esta organización religiosa nunca fue la religión verdadera, puesto que todos esos libros del pasado que están ahora descartados, esos libros y revistas están todas descartadas, prueban pues que solamente los alimentos falsos, los elementos espirituales falsos, son aquellos que se echan a la basura. La Watchtower no quiere que los testigos de Jehová nuevos y los que tienen pocos años en la organización tengan acceso a la literatura del pasado, puesto que revelaría o desenmascararía a la Watchtower como una organización religiosa que anduvo enseñando doctrinas falsas que fueron enseñadas como la verdad en su tiempo, pero con el transcurso de los años fueron descartadas totalmente porque no eran doctrinas verdaderas. Entonces los testigos de Jehová tenían que preguntarse cómo puede ser esta organización la única religión verdadera desde sus inicios, si sus libros del pasado están todos en la basura y no están disponibles en las bibliotecas de los Salones del Reino para que los testigos de Jehová puedan enterarse de lo que la Watchtower enseñaba en el pasado. La Watchtower, como digo, no le conviene que los testigos de Jehová tengan acceso a la literatura antigua de la época del pastor Russell, del señor Rutherford, porque todos esos libros de estos dos presidentes de la Watchtower se encuentran en la basura. Ni qué decir de los libros del señor Fred Franz, que tomó la posta después de la muerte del señor Rutherford en 1942. Fue él que, junto con el señor Nathan Knorr, que entró como presidente en sustitución del señor Rutherford, los dos se pusieron a descartar los libros del pasado del señor Rutherford, los echaron a la borda, por la borda, nunca más se volvieron a imprimir, y obviamente el señor Franz fue nominado como vicepresidente de la Watchtower en 1942 y encargado totalmente del alimento espiritual en su sola persona. Él era el único teólogo iluminado, él era el oráculo, el señor Franz. Y es increíble ver pues que muchos de los libros que estuvieron vigentes durante los años de 1942, 1952, 1962, 1972 y 1982 y 1992, que fue el año en que murió el señor Fred Franz, y que era el único teólogo iluminado, el único oráculo que se comunicaba con Jesucristo para recibir el alimento espiritual, para imprimir los libros de la sociedad Watchtower con esos alimentos frescos que él supuestamente recibía de Jesucristo como el único oráculo, como el único intermedio. Resulta pues curioso ver que fueron 50 años de libros que estuvieron escritos por él desde 1942 hasta 1992 en que murió, que acabaron todos en la basura. Es muy difícil hoy en día encontrar libros que estén vigentes, originales, los prístinos, no las segundas ni terceras ediciones, sino las ediciones originales de los libros del señor Fred Franz durante el tiempo en que él estuvo como el oráculo, el único teólogo iluminado, el responsable de publicar el elemento espiritual
Eso lo sabe todo el mundo, que era él quien publicaba los alimentos espirituales, era él quien aprobaba los alimentos espirituales, que era él quien nos daba. El único considerado como el que conocía más la Biblia, entre comillas, que conocía más la Biblia entre todos los de Jehová de la cúpula. Él era el teólogo iluminado, el que más sabía. Entonces él era el responsable de publicar el alimento espiritual desde 1942 hasta 1992, en que murió, que fueron 50 años de reinado del señor Fred Franz como teólogo iluminado, como responsable del alimento espiritual. Cuando entró en 1942 el señor Nathan Knorr como presidente de la sociedad Watchtower, él entró para encargarse de la parte administrativa de la sociedad, para hacerla crecer, porque era un buen administrador el señor Nathan Knorr. Y le dijo a Fred Franz, su vicepresidente, que no interfiriera con la parte administrativa del señor Knorr y que se dedicara exclusivamente a preparar el elemento espiritual, y que el señor Nathan Knorr tampoco iba a interferir con el vicepresidente en su labor de ser el oráculo, el teólogo iluminado, y que lo que él decidiera publicar se publicaba, y que el señor Nathan Knorr no iba a interferir en absoluto en esa función que le competía al señor Fred Franz como teólogo de la sociedad Watchtower. Por eso él fue responsable de todas las doctrinas falsas con respecto a 1975, con esa fecha fallida, además para 1975, y para la fecha del Armagedón, para que se cumpliera dentro del siglo XX. El señor Fred Franz fue responsable por muchas doctrinas que la sociedad fue descartando paulatinamente, que fueron doctrinas falsas, que fueron los propios puntos de vista del señor Fred Franz. Él creó una cronología propia inventada por él, descartó la cronología de Ussher para poner la suya propia, que tenía una divergencia de años con la cronología de Ussher, y que la sociedad usó para poder fijar la fecha de los 6.000 años, del fin de los 6.000 años de la historia humana, para el septiembre de 1975. Es por eso pues que cuando llegó 1975 y no pasó nada, no vino el Armagedón y no se cumplieron los 6.000 años de la historia humana, el señor Fred Franz fue el único responsable de esa fecha fallida de 1975. Y eso deberían ustedes saberlos, amigos de Jehová jóvenes y los menos jóvenes, los que tienen algunos años en la sociedad, que todos los últimos 50 años, durante los 50 años que estuvo el señor Fred Franz como presidente de la Watchtower, él fue el único responsable de todo el alimento espiritual que hoy ya se encuentra totalmente descartado. Él fue responsable de muchas doctrinas falsas de la sociedad nueva, como también el mantener doctrinas falsas del pasado del señor Rutherford. Por ejemplo, cuando el señor Rutherford dijo en 1925 que la gran tribulación ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, eso lo dijo el señor Rutherford, y la continuó afirmando el señor Fred Franz durante los años 70, 80, hasta que finalmente, digamos, los años 40, 50, 60 y los años 70, hasta que finalmente en el año de 1970 él decide descartar esa enseñanza falsa del señor Rutherford, diciendo que la gran tribulación pues no pudo haber comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914, sino que era un hecho que era para el futuro. Entonces el señor Fred Franz fue responsable también de mantener una mentira que venía corriendo de la época de su antecesor, el anterior presidente, el señor Rutherford, que enseñó doctrinas totalmente ridículas, como que la separación de ovejas y cabras había comenzado cuando Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1914. Esa doctrina también de la separación de ovejas y cabras que introdujo el señor Rutherford fue también un propio punto de vista personal, pero en su oportunidad, en 1923, cuando él dijo que la separación de ovejas y cabras había comenzado en 1914, cuando Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en ese año, y que ya se está llevando a cabo esa obra de separación de ovejas y cabras, eso era una obra
pero iba a ser el Armagedón, que consistía en que los hijos de Jehová tenían que salir a predicar para anunciar las buenas nuevas del reino, para separar las ovejas y de las cabras de las personas de las naciones que tenían buena voluntad, gente de corazón sincero, de buena voluntad, que no conocía la palabra de Dios, pero que tenía el testigo que predicarles para que se enteraran de la voluntad de Dios, para que se unieran a la Watchtower y se convirtieran en ovejas. En la obra de predicación que supuestamente se inició en 1914 en adelante, especialmente en 1919, cuando se cogió el esclavo, la idea era que los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia de ese entonces, todavía no eran testigos de Jehová, tenían que salir a las naciones a predicar la palabra de Dios para hacer esa separación de ovejas y cabras, y que era necesario eso para traer el Armagedón. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que rechazaban las cabras. Y esa fue una enseñanza que se tuvo en 1923, cuando el señor Rutherford descarta la enseñanza del señor Russell, diciendo que lo que le decía Russell no estaba bien, diciendo que lo que le había enseñado estaba equivocado, y que lo que había enseñado el señor Russell en el pasado, diciendo que la separación de ovejas y cabras se debería en el milenio, no era verdad, sino que eso ya había empezado en 1914, cuando Jesús inició su segunda parucía o presencia visible en 1914, y desde ese momento se está llevando la hora de predicación para separar justamente las ovejas y las cabras, y que eso era un alimento que Dios le había dado al señor Rutherford para alimentar a los domésticos con esta verdad que el pastor Russell no había enseñado bien. El señor Franz mantuvo esa enseñanza por muchos años, digamos toda su vida, durante los 50 años restantes de su presidencia, inclusive después de morir, cuando entró el señor Milton Hensel de presidente en sustitución de Franz. Fue en la época de Milton Hensel que la Watchtower, después de la muerte del señor Franz, después que Franz había sostenido lo mismo, había mantenido esta enseñanza desde 1923 del señor Rutherford, el señor Franz continuó con esa enseñanza falsa, diciendo que la separación de ovejas y cabras se había iniciado en 1914, cuando Jesús inició su segunda parucía invisible. Entonces, queridos amigos, el señor Franz mantuvo una mentira también durante todo su periodo de vicepresidente de la sociedad y teólogo iluminado, encargado y responsable del elemento espiritual. Fue en 1995, después de 72 años que la sociedad había enseñado que la separación de ovejas y cabras se había iniciado en 1914, decide en 1995 descartar esa doctrina, diciendo que eso no era verdad, que la separación de ovejas y cabras todavía estaba para el futuro, cuando Jesús volviera a la nube del cielo con poder y gran gloria, se cumpliera el texto de Mateo 24:30 y Jesús volviera para recién hacer esa labor de separación de ovejas y cabras. Entonces, como vemos, queridos amigos de Jehová, jóvenes y más antiguos, la Watchtower no puede ser religión verdadera, porque no es posible que una religión que se hace llamar como la verdad anduviera enseñando por 72 largos años una mentira a las naciones, anunciando y afirmando que la separación de ovejas y cabras se estaba llevando a cabo gracias a ellos, los dice por medio del ministerio de predicación, y que su obra de ministerial que estaban haciendo de casa en casa tenía como fin separar las ovejas de las cabras de las naciones, para luego de haber culminado esa separación de cabras traer el Armagedón, y que era necesario hacer esa obra de predicación por parte de los de Jehová para que viniera el Armagedón. Fueron 72 años de una mentira, queridos amigos. Entonces, para analizar si una religión es buena o mala o verdadera o no, hay que ver su récord histórico, hay que ver su hoja de servicios, hacer un estudio de su pasado, a ver si siempre fue una religión que enseñó la verdad, y que obviamente se debe mantener esa verdad con el transcurso del tiempo, porque la verdad es algo que no cambia. La verdad es siempre la verdad, ayer, hoy, mañana y siempre. No puede ser una religión que se llame la verdad, que tenga doctrinas cambiantes que se descartan a cada rato,
con la excusa estúpida de una nueva luz más brillante de entendimiento bíblico, sacando fuera de contexto el texto de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con una nueva luz de entendimiento bíblico, sino tiene que ver con las sendas del justo y del injusto. Eso es todo. Entonces, queridos amigos testigos de Jehová jóvenes que me están escuchando, y también a testigos de Jehová que tienen 20 o 30 años en la Watchtower, que no se han tomado la molestia, o porque la sociedad no les pone a disposición la literatura antigua de su organización, para que no se enteren de sus falsedades del pasado ya descartadas. Quizás ustedes no tienen la culpa tampoco que la Watchtower les oculte muchas cosas, pero tienen acceso a la internet. La internet es una herramienta muy útil para que ustedes puedan descargar la literatura antigua de la Watchtower y se enteren de qué es lo que enseñaba la Watchtower en el pasado y qué cosas creían, para que puedan darse cuenta si esta religión es una religión verdadera. Porque mucho cuenta qué cosa enseñaba la Watchtower de sus orígenes, si siempre fue la verdad lo que enseñó la Watchtower, porque una nueva luz de entendimiento bíblicos jamás puede contradecir un entendimiento anterior. Yo quiero recordarles que el pastor Russell siempre dijo en la atalaya de febrero de 1881, página 188, dijo que una nueva luz de verdad jamás puede contradecir una verdad antigua, sino que más bien le añade a ella con más comprensión, con más entendimiento, pero sin descartar lo que se enseñó en el pasado, porque dejaría al autor o el dador de esa luz antigua como un mentiroso. Es decir, se debería mantener la luz previa, pero se debería añadir con más entendimiento o más información a lo anterior, sin contradecir lo anterior, porque dejaría al dador de esa luz como un mentiroso. Ese era el criterio. Pero la Watchtower hace todo lo contrario de lo que el pastor Russell afirmó con respecto a una nueva luz. Da una nueva luz diciendo que esta es una nueva luz que Jesucristo le ha dado a su esclavo, que lo único que hace es descartar todo lo anterior que se enseñó como la verdad, diciendo que no es así, que eso no es verdad, sino que la luz nueva dice que es todo lo contrario. Eso no puede ser posible en una religión que se hace llamar como la verdad. La Watchtower enseñó en la atalaya de 1 de noviembre de 1991, página 7, párrafo 7, que una religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y si la Watchtower enseñó mentiras en el pasado, no puede ser la religión verdadera. Y eso tiene que ustedes que tomar en cuenta, amigos, ustedes que jóvenes que me están escuchando y no tan jóvenes. Tienen que ustedes que remontarse al pasado. Si ustedes, como si ustedes mañana van a tomar en su casa a un empleado, o en su empresa a un empleado, lo primero que ustedes tienen que saber de esa persona, para ver si es una persona que se le puede creer y se le puede tener confianza y se le puede aceptar en la casa de uno, es ver su pasado, de quién es esta persona, conocerla bien, para abrir la puerta de la casa de uno y ver cuáles son sus antecedentes policiales, qué cosa ha hecho en el pasado, quién es él, ¿no? Y sobre todo ver si no tiene antecedentes penales. En la Watchtower ocurre lo mismo. Si nosotros le vamos a abrir la puerta a una religión nueva para nosotros incorporarla a nuestra vida o aceptarla como nuestra religión verdadera, tenemos que también pedirle que nos dé su certificado de conducta del pasado, su certificado policiales, sus antecedentes policiales, su currículum vitae. Queremos conocer quién es esta persona, ¿no es cierto?, antes de aceptarla a una casa. Igual se hace con la religión. Uno tiene que agarrar y decir, bueno, antes que yo acepte una religión, quiero ver su pasado, qué cosa enseñó en el pasado, qué hicieron en el pasado, para saber si esta religión es confiable, para que uno la acepte en su casa, o la acepte en su vida, o uno se incorpore a una religión que podría ser una religión falsa, que ha desilusionado a mucha gente en el pasado, y que hizo mucho daño. Una de las afirmaciones que siempre se le ha hecho a la Watchtower es que es una religión de origen ocultista, y no en balde se le ha dado esa afirmación, esa acusación, esa etiqueta, que es una religión ocultista de origen masónico. Hay evidencia más que suficiente para que demuestran, que corroboran que el pastor Russell era un hombre, era un masón de alto grado, tenía mucha
asociación con masones de alto grado, entraba a templos masónicos para dar discursos y los llamaba hermanos masones. Yo soy un masón libre y aceptado, decía Russell. Y todos sabemos que ser masón es algo que tiene que ver, es una cuestión muy seria, porque tiene que ver con el ocultismo, y los masones son ocultistas, de eso no hay duda. Tienen muchos símbolos ocultistas. El señor Russell usaba símbolos masónicos. Tenía un anillo personal que tenía la cruz rodeada de laurel dentro de una corona. Es un símbolo masónico. Este símbolo lo podemos ver en este momento acá en pantalla. Se la pongo acá del lado de acá mejor. Acá se puede ver mejor. Ahí está, fíjense, la cruz dentro de la corona rodeada de laurel. Es un símbolo totalmente masónico. Y la Watchtower usaba ese símbolo. El pastor Russell tenía su oficina privada y tenía este símbolo grande puesto en su pared de su oficina. El pastor Russell era un masón, usaba símbolos masónicos. No basta decir yo no soy masón, sino que también hay que aparentarlo, hay que demostrarlo, ¿no? Como se dice, no basta decir que uno es honrado, sino también hay que parecerlo, ¿no? No basta que digan, el pastor Russell no era masón, cuando parecía todo lo contrario, porque usaba símbolos masónicos. Su literatura, su libro de los estudios de escritura, estaba plagado de símbolos masónicos en la portada y el interior del libro. Él era muy adicto a la piramidología, a las pirámides de Egipto. Era un hombre que le gustaba mucho la numerología. Era medio esoterista también. Veía los planetas, la conjunción de los planetas, y le daba un significado a eso. En muchas ataleas antiguas que él habla de los planetas, de la conjunción de Saturno y otros planetas, con Mercurio, con Saturno y otros planetas más, que se iban a haber una conjunción de ellos en 1914, que eso era significar el fin del mundo. Entonces Russell era un esoterista, le gustaba la numerología, le gustaba entrar a las pirámides y medir los pasajes de la gran pirámide, y le decía que uno de los corredores medía 1914 pies y que eso indicaba el fin del mundo, porque un corredor tenía una medición de 1914 pies y cosas por el estilo. Muchos de Jehová deberían indagar eso, como una religión que se hace llamar como la verdad, como la religión de Jehová, esté creyendo en cosas que está asociada con el ocultismo, con la numerología. Tenemos al pastor Russell, que él creía mucho en la gran pirámide de Keops, una pirámide que estaba sido construida por faraones paganos que no tenían nada que ver con Jehová Dios, y decía que la gran pirámide de Keops en Egipto, en Giza, era un profeta en piedra, y que Dios lo había puesto en el desierto de Egipto como un testigo mudo de Dios después de la Biblia, para corroborar lo que la Biblia dice. Entonces hay evidencia más que suficiente que demuestra que el origen de esta religión es una religión fundada por un hombre que era un ocultista, un masón de alto grado. El año 1910 él publicó un fotograma, o sea, una serie de diapositivas, fotos, para explicar el fotodrama de la creación, desde que Dios creó los cielos y la tierra, y toda la Biblia, digamos, completa en slides, en diapositivas, que se llamó fotograma de la creación. Y uno de los fotogramas de la creación aparece la pirámide de Giza, la pirámide, y en la punta
hay un pequeño corte haciendo una pequeña pirámide con la punta pequeña, donde se ve el dibujo un ojo ahí, un ojo que todo lo ve, que es otro símbolo típico de los masones. Y ahí se pasa desapercibido eso, pero en el fotograma de creación está la pirámide con la punta, con un pequeño corte, donde parece que estuviera montada una pequeña pirámide dentro de la gran pirámide. O sea, en una pirámide hay dos pirámides, una más pequeñita arriba que está cortada la punta, con un ojo que todo lo ve, que es el ojo del iluminado. Porque Russell se consideraba pues un masón de alto grado, que solamente corresponde a aquellos que son iluminados, que todo lo saben, que el ojo que todo lo ve. Y Russell, un hombre que, como conocía tanto, y así lo percibían los demás masones, pensaban que él era pues un iluminado, pues un masón de alto grado, que tenía ese ojo de entendimiento, ese ojo de la perspicacia, de saber más que el resto, y que era el ojo del iluminado. Y eso él se identifica con la pirámide que él pone en el fotograma de creación, con un ojo en la cúspide de la pirámide, que es el ojo del iluminado, que todo lo ve, ¿no? Y entonces él se consideraba pues un iluminado de alto grado, o sea, un masón de alto grado, de eso no hay duda. El propósito de este video tenía como fin lo siguiente: poner a ustedes testigo de Jehová joven y a usted testigo de Jehová de mayor edad, que tiene ya algunas décadas en la Watchtower, mostrarle cómo la Watchtower vendía artículos, tal como vende ahora, ¿no? Ahora viene también en Etsy, vende artículos haciendo publicidad de la Watchtower de jw.org, donde se venden gemelos los gemelos para camisa, prendedores de corbata, llaveros, artículos de escritorio con el emblema jw.org para hacer publicidad de su organización. Existen para mujeres pendientes con un búho, a veces dice jw.org siempre. En fin, una serie de artículos de escritorio, qué sé yo, lapiceros con jw.org, llaveros, en fin, un montón de artículos que la Watchtower tiene para publicitar su organización religiosa. En el pasado, en los años 20, la Watchtower, durante la presidencia del señor Rutherford, hacía lo mismo y vendía artículos. Estoy hablándole a ustedes después de la muerte del mismo Pastor Russell, que murió en 1917. El Pastor Russell murió en 1900, me estoy olvidando, en octubre de 1916, perdón, borro. En octubre, el 30 de octubre de 1916, 31 de octubre de 1916, 31 de octubre de 1916, muere el Pastor Russell. En 1927, la ciudad de Watchtower, bajo la presidencia del señor Rutherford, sigue comercializando, en vísperas de la entrada de la Navidad, comienza a publicitar una serie de artículos para que los estudiantes de la vida de ese entonces, todavía no eran testigos de Jehová, en 1931 recién fueron testigos de Jehová, pero en 1927 todavía eran estudiantes internacionales de la Biblia. En el año 1927, en el mes de noviembre, la Watchtower comienza a prepararse para las Navidades y comienza a ofrecer artículos para regalar a sus amistades, a sus hermanos estudiantes de la Biblia, a sus compañeros, a sus familiares, en fin, comprar artículos que la Watchtower vendía para regalarlo a las personas del mundo, inclusive entre los mismos estudiantes de la Biblia o entre la misma familia, hijos a padres, padres a hijos, regalos. Y hoy voy a mostrar lo que la Watchtower publicitaba, queridos amigos, en la atalaya del 1 de noviembre de 1927, página 338, si no me equivoco, que lo voy a mostrar a continuación. Y la Watchtower ofrecía una serie de artículos que hoy en día te pulsarían si los compraras. En fin, lo que hoy prohíben,
Antes lo vendían al público, estudiantes de la Biblia, para que lo compraran, para que sirviera de regalo para las próximas navidades que empezaban en diciembre, porque en esos años todavía se celebraban las navidades. Las navidades culminaron, se celebraron en Betel hasta 1927, que terminó, hasta 1927. Y en ese momento la Watchtower todavía ofrecía artículos para regalar por Navidad. Yo voy a mostrar algunos artículos que vendía la Watchtower que son realmente inauditos, inconcebibles, cosas que ahora no cabe en la mente de un testigo de Jehová, que la Watchtower te estuviera vendiendo una cruz que eran perdedores de corbata, solaperos a la solapa, para que usted debería lo comprara, para que sirviera como regalo para Navidad, para regalarlo en diciembre. Cosa que ustedes no se imaginan, que la Watchtower pudiera vender a sus miembros una cruz para que lo regalen a sus familiares, a sus amigos o para ellos mismos. Veamos pues esta revista Atalaya, que está en inglés, del 1 de noviembre de 1927, página 338, que muestro a continuación. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver la Atalaya del 1 de noviembre de 1927, página 335. Esta es la página que le estaba hablando a ustedes, mencionando a ustedes. En esta página la Watchtower está ofreciendo sus productos, sus libros, su literatura, pero adicionalmente a eso, señores, pueden ver ustedes acá al lado derecho, aquí le señalo con esta, la Watchtower comienza a ofrecer una serie de unos artículos y accesorios que son realmente preocupantes. Se supone que en 1927 ya había sido seleccionado el esclavo fiel y discreto, y la Watchtower continuaba con la venta de artículos que ahora, si la Watchtower vendiera esto, o cualquier persona pretendiera vender estos artículos, serían expulsados. Miren las cosas que vendía la Watchtower acá. Dice así, lo voy a traducir para que ustedes entiendan qué cosa es lo que vendía la Watchtower. Y dice acá, Cross and Crown Pins, Pendants and Accessories. Eso significa pines de la cruz con la corona, pendientes y accesorios. Y acá nos dice pues, por ejemplo, cruz con la corona de 1 pulgada para mujeres, dice, cuesta $1.50. Bueno, estamos hablando del año 1927, $1.50 era dinero, por si acaso. Después el segundo ítem es media pulgada, cruz con la corona, número 4 para mujeres, dice $1.25. Después dice una cruz con la corona pendiente, sin cadena, $1.50. Después la de media pulgada cuesta $1.25 sin cadena. Después dice una cadena aparte, $1.35, y cadena de peso medio, $2, y cadena gruesa de peso pesado, $3.25. Dice cadenas de 15 pulgadas de largo, 16 pulgadas de largo, 15 centavos adicionales. 17 pulgadas de largo, 30 centavos adicionales. Entonces, fíjese usted, la Watchtower vendía en 1927. Supone que ese esclavo era fiel y discreto, que había sido cogido por Jesús porque lo halló fiel y discreto, y estaban vendiendo una cruz con dentro de la corona, que es un símbolo masónico.
y vendían estos pendientes, estos botones para las mujeres a los precios que hemos visto, que era un símbolo totalmente masón. La cruz con la corona. Esto lo introdujo el pastor Russell, y la Watchtower continuaba en 1927, 11 años después de la muerte del señor Russell, vendiendo los artículos masónicos del señor Russell. Yo me pregunto, ¿cómo una religión que se hace llamar como la verdad, que habían salido de la Babilonia a la Gran Moderna en 1919, habían salido de la Babilonia a la Gran Moderna y habían sido perdonados por Dios para hacer su voluntad, y que Dios los había perdonado, los acogió como su esclavos de decreto, seguían vendiendo estos artículos que eran pines, pendientes, ahí dice muy claramente, amigos, pines, pendientes, dice pins, pendants and accessories de la cruz y la corona. ¿Cómo es posible que una religión que no cree que Jesús ha muerto en una cruz, en una estaca, aparte de ser un adorno o un emblema masónico, estaba la cruz? ¿Cómo es posible que una religión verdadera en 1927 estuviera vendiendo la cruz dentro de una corona rodeada de laurel, si la Watchtower no cree que Cristo murió en una cruz? ¿Cómo Jesús podría estar contento con una organización que en 1927, 8 años después de la selección del esclavo, seguían vendiendo la cruz? Cosa que ahora la Watchtower, Dios mío, lo vería como una aberración, como un pecado grave, ¿no?, vender una cruz y que se cuelgue una cruz en el pecho. Es increíble, pero aquí están las pruebas, amigos, y lo quise poner para que Testigo de Jehová joven y el que tiene algunos años se dé cuenta que esta organización religiosa no tiene nada de religión verdadera. Porque yo me pregunto, si Jesús escogió su clavo en 19 porque estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo se explica que Jesús se quedara mudo viendo que su esclavo vendía estos pines y pendientes con la cruz y la corona? Si Jesucristo supuestamente les había hecho ver que él había muerto en una estaca, ¿cómo pudo haber escogido este esclavo y mantenerlos como su esclavo después, cuando sigan en pecado vendiendo emblemas masónicos? Además, obviamente, de la cruz, que se supone que Jesús murió en estaca, ¿no? ¿Qué hacían vendiendo un emblema masónico con una cruz que representaba a la cruz de Cristo muerto, cuando la Watchtower dice que Jesús muerto en estaca? Y esto, como vemos en la fecha de 1927 en la revista The Watchtower. Esto, para que ustedes lo vean, son pruebas. Aquí no hay odio, no hay ataque porque uno está resentido, sino que uno quiere mostrar las pruebas de por qué uno se ha salido de la Watchtower, que hay motivos más que suficientes para que uno deje la organización de la Watchtower, porque uno es inteligente, pensante, y no lo puede engañar como un baboso, pues. Entonces, esto lo he puesto para que ustedes mediten. Como hemos visto, queridos amigos, ya les he mostrado las pruebas. La Watchtower no dudó en 1927, después que Jesús había escogido a su esclavo en 1919 para que enseñara las buenas nuevas a las naciones, porque lo encontró fiel y discreto, estuvieran ofreciendo en venta artículos masónicos de la adoración falsa de los masones, y eso era lo que vendía el esclavo fiel discreto en 1927, 7 años después de la selección del esclavo, porque supuestamente Jesús lo había encontrado fiel y discreto, y este esclavo no dudó en seguir vendiendo los artículos que el pastor Russell usaba, como es este de la cruz dentro de la corona rodeada de laurel, y que se vendía como pines de corbata, como solaperos, etcétera, etcétera, tal como hemos visto en la lista de los productos con su precio. Espero que esto les haga reflexionar, queridos amigos de Jehová, que los de Jehová
nunca se originó como religión verdadera, no fueron religión verdadera, puesto que todo lo que antes practicaron ahora no lo practican porque era de relación falsa. Ya no venden estos pines masónicos porque la Watch Tower ha querido desligarse de la masonería en forma parcial, porque todavía siguen vinculados con el ocultismo. Entonces, queridos amigos de Jehová, jóvenes y mayorcitos, piensen ustedes si esta religión que se originó con el pie izquierdo, enseñando la piramidología, el sionismo, que usaba símbolos masónicos en su literatura y en sus adornos de corbata, en solaperos, anillos, etcétera, etcétera, y pendientes de mujer, puede ser la religión verdadera. Usted saque sus propias conclusiones, amigos. Muchas gracias por su atención y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Mi nombre es Franco Olchese. Soy hermano del apologista Mario Olchese, que siempre les está en contacto con ustedes a través de sus videos. Gracias por su atención y será hasta cualquier momento.